Perdimos la conexión con el ponente. Para corregir desde Cachorro. Ya estoy aquí. Perfecto, perfecto. Perfecto. Vamos Ajá. a comenzar. Sí, está bueno. ¿Sí? Sí. No, perfecto. Si quieres. Pero sí, sí. Ajá. Listo. Muy bien, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos a esta sesión mensual de pláticas que organiza el Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para pequeñas especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. En esta ocasión tenemos una temática interesante y el tema está titulado como Farmacología basada en datos científicos, que nos presentará el doctor Marco Antonio de Paz Campos. Y les platico un poquito acerca del currículum, una breve semblanza del doctor de Paz. El doctor de Paz es egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, el doctor realizó los estudios del programa de residencia especialidad de medicina y cirugía de perros y gatos en el Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la Universidad Autónoma del Estado de México. Posteriormente, allí en el mismo hospital, enfocándose a las urgencias, principalmente trabajó como profesor, desde luego también de posgrado, formando a muchos internos residentes en los programas de allá del hospital en Toluca, y posteriormente continuó con estudios de maestría y doctorado en ciencias, con especialidad en farmacología en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, para finalmente regresar también a su alma mater en la FES Cuautitlán, donde fue jefe del Hospital para Perros y Gatos, en donde actualmente también actúa como profesor de tiempo completo. Y bueno, pues tiene una amplia experiencia, desde luego, en la medicina de perros y gatos, y qué decir de la farmacología. Así que de verdad es un privilegio que nos acompañe el doctor Marco de Paz, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros. Y pues en cuanto pueda compartir su presentación, para poder empezar, y aprovecho para decirles que posteriormente a su plática estaremos recibiendo sus preguntas a través de el chat de Zoom o a través también de la plataforma de YouTube. Pues adelante, doctor De Paz, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Entonces, comparto mi presentación. Por favor. ¿Ya se ve? ¿Se ve? Sí. Vamos a hacerla en grande. Listo. Y bueno, como estoy en la facultad, voy a un poquito a quitar la cámara para que no se sature el internet y poder hacer que corra más dinámicamente. Ok, bueno. Entonces, bueno, le agradezco mucho al doctor Joaquín Quirós la invitación. Coincidimos en la maestría y pues bueno, perdón, en la especialidad. Y desde entonces, bueno, lo considero
un excelente colega, un buen amigo, y pues te agradezco mucho la invitación, doctor. Bueno, iniciamos. El título de esta presentación, eres más aterrizado, más correctamente, farmacoterapia basada en datos científicos, ¿ok? Entonces, porque lo que vamos a hablar es acerca de cómo se debe de instaurar y cómo se deben de tomar decisiones sobre la elección de los fármacos para tratar algunos padecimientos, ¿ok? Esto es algo que nos corresponde a nosotros como clínicos estar realizando, es algo también que nos corresponde también como profesionistas, tenemos que tener siempre esta necesidad de análisis, siempre este pensamiento crítico y cuando nosotros formamos estudiantes debemos de también siempre pensar en desarrollar esta parte muy, muy importante del actuar médico, ¿ok? Entonces iniciaremos preguntándonos qué es, creo que ya no corre, exactamente, qué es la farmacoterapia basada en datos científicos. Una definición que me gustó mucho es esta: es un uso consciente, explícito y juicioso del mejor conocimiento científico disponible y pertinente para la toma de decisiones sobre el uso de la terapia farmacológica en cada paciente. Seguramente ustedes oyeron el tema o han oído el tema medicina basada en evidencias. Bueno, pues de aquí deriva esta corriente. Ahora lo estamos ocupando solamente para la farmacoterapia. Y es más correcto, voy a explicar más adelante por qué, al decir basada en datos científicos, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de medicina basada en datos científicos, hablamos pues de otros muchos campos de la medicina, como pueden ser algunos métodos diagnósticos, por ejemplo, cuál es el mejor procedimiento para llegar a un diagnóstico, también algún método quirúrgico, cuáles son las técnicas que brindan mayor oportunidad o mayor éxito. También hablamos de algunos métodos fisioterapéuticos, pronósticos y causalidades, y aquí lo vamos a aterrizar solamente para la elección de un tratamiento farmacológico. Entonces, debemos de hacer un uso de lo que se está generando en la ciencia. Si la ciencia no se aplica, pues entonces no es útil. Y lo que buscamos es que como clínicos nosotros podemos aprovechar esos nuevos hallazgos en nuestro cotidiano, en nuestro trabajo cotidiano. Ahora, ¿qué no es la farmacoterapia basada en datos científicos? Para empezar, no es la verdad absoluta de los tratamientos farmacológicos. Nunca podemos tener una certeza de que lo que ahorita tiene mayor fuerza, mayor datos científicos es real o es cierto. Y esto, bueno, pues lo hemos visto con algunos tratamientos, por ejemplo, con los glucocorticoides. Hasta hace poco se creía que los glucocorticoides, estoy hablando de hace unos 10 años, eran parte muy importante del tratamiento de lesión espinal aguda, el tratamiento por trauma cráneoencefálico. Y entonces, bueno, pues todos administrábamos este tipo de terapias. Posteriormente, un estudio muy amplio, el estudio CRASH, demuestra que aumentaba, realizado en humanos, aumentaba la mortalidad. No solamente no mejoraban los pronósticos, sino que aumentaban la mortalidad. Y entonces, esto ya luego con otros estudios fue haciendo que se tuvieran los suficientes datos para evitar el uso de estos fármacos en pacientes en estas condiciones. Entonces, es así como funciona. Ahorita tenemos unos datos científicos que pueden aportar un tratamiento, pero esto es en la actualidad. Diferentes estudios, el avance de la ciencia puede hacer que cambie esa realidad que tenemos ahorita y darnos un nuevo enfoque. Eso es lo importante también de la ciencia. La ciencia se autocorrige. La ciencia tiene que poner todo, aunque ya lo hemos estado usando por mucho tiempo, lo tiene que poner en tela de juicio y seguir haciendo estudios para confirmar que esté funcionando. Y si no funciona, pues dar marcha atrás y evitar su uso. Esto diferencia a la medicina de las pseudociencias. Las pseudociencias, al no tener estudios clínicos, pues siguen realizando lo que se viene realizando hace 100 años, ¿no? Sin ningún cambio, no tienen esa posibilidad de autocorregirse. Entonces, no significa que, digamos, si alguna terapia, si algún fármaco no tiene en este momento
los suficientes datos para su recomendación, pues no significa que será así por siempre, ¿no? Es en el momento cómo se está presentando. Ahora, tampoco son lineamientos que hay que seguir sin cuestionar, no son una receta de cocina que me dicen qué hacer. Esto solamente me brinda una información que yo tengo que ajustar, tengo que individualizar al paciente y tengo que tomar otros parámetros. En la farmacoterapia basada en datos científicos, no nos basamos únicamente en lo que dicen los artículos, los que tienen mayor evidencia, sino que los contrastamos con otros parámetros para poder tener un tratamiento integral. La farmacoterapia, ¿por qué no es correcto decir farmacoterapia basada en evidencias? Y aquí hubo una controversia importante. En inglés esto viene pues de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo. Y en inglés el término evidence es muy diferente a lo que es en español. En inglés, evidence significa un fundamento para una creencia o incredulidad. Es la información sobre la que se establece la verdad o falsedad. Mientras que en español, una evidencia es una certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Eso es una evidencia. Entonces, vean cómo hay una diferencia importante. Por lo tanto, es más correcto, nosotros no tenemos una certeza clara y manifiesta de la cual no se pueda dudar. Entonces, queda mejor algunos otros términos, ¿ok? Como pudiera ser este que yo estoy proponiendo, farmacoterapia basada en datos científicos. Algunos otros autores proponen farmacoterapia o medicina basada o sustentada en hallazgos. Pueden ser dos formas de nombrar esta corriente. Ok, entonces, ¿con qué otra cosa lo vamos a contrastar? Vamos a tomar los datos que provienen de la investigación, los mejores datos, los más robustos, y los vamos a contrastar con nuestra experiencia clínica. Es importante, nosotros como clínicos sabemos que ya hay algunas respuestas y sabemos que hay alguna información que hemos generado gracias a nuestra experiencia y que no siempre está reflejada en los artículos y en los libros. Entonces, tenemos que hacer un conjunto de esta información y también ver si se ajusta a las preferencias y a las posibilidades tanto del propietario como del paciente, ¿ok? Entonces, debemos de conjugar estos tres elementos para poder realizar una correcta farmacoterapia basada en datos científicos. Si nosotros solamente nos quedamos aquí en aplicar nuestros tratamientos farmacológicos según nuestra experiencia, pues podemos estar cometiendo algunas faltas y podemos estar quedándonos sin dándoles oportunidad a nuestros pacientes de recibir nuevos tratamientos, ¿no? Sin embargo, si nosotros también nada más trabajamos en este punto de datos provenientes de la investigación, pues luego puede resultar impráctico ya su aplicación o puede ser también que nos quedemos cortos en cuanto a algunos resultados a largo plazo. Entonces, lo mejor es conjuntar estos tres campos. ¿Cuáles son los objetivos de la farmacoterapia basada en datos científicos? Uno, lo que se trata es buscar una herramienta que el veterinario puede usar para gestionar la información. Hay mucha información en la literatura, en las redes sociales, en internet, en artículos. Entonces, toda esa información, ¿cuál es la mejor forma para integrarla, para ver cuál es la que en realidad vale la pena y cuál nos va a servir para tomar decisiones clínicas y poder ayudar a nuestros pacientes? Esto es lo que busca ser esta corriente, generarnos esta herramienta para poder gestionar toda esta información, aterrizarla y aplicarla en el paciente para su beneficio. Y también evitando de esta forma la pseudociencia, ¿no? Ahorita hay ensayos muy interesantes de cómo la humanidad está teniendo un tipo de regresión hacia algunas cuestiones ideológicas, ¿ok? Tenemos que están floreciendo muchas corrientes de pseudomedicina en todos lados, en donde sin ningún tipo de evidencia o con evidencia totalmente manipulada, pues se trata de generar ganancias, ¿no? Y ejemplos, pues hay muchísimos. Aquí yo pongo este ejemplo del doctor Masaru Emoto, que por cierto se hizo millonario eh, teniendo su propuesta de que si recibía el agua, recibía insultos, pues hacía cristales que eran aquí, como está este cristal muy feo, y entonces era perjudicial para nuestra salud y por lo tanto nosotros como somos agua y si escuchábamos
algunas palabras agresivas, pues nos iban a generar estos cristales en nuestro organismo. Y por el contrario, también, si le hablabas al agua con términos agradables o le ponías canciones agradables, pues se formaban cristales muy bonitos que eran útiles para la salud. Todo esto, pues sin ningún tipo de estudio controlado, doble ciego, aleatorizado, etcétera, ¿no? Obviamente este doctor se hizo rico por sus presentaciones, se hizo millonario, ya falleció, se hizo millonario con sus presentaciones, con la venta de algunos de estos productos, y estos estudios nunca se pudieron replicar fuera de su laboratorio, evidentemente. Miren, el heavy metal, por ejemplo, es malísimo, todo lo que puede hacer en el agua. Entonces, aunque nos suene un poco inverosímil que alguien crea en esto, actualmente por muchos factores hay una decepción de la población mundial en cuanto a los fármacos. En parte porque la industria de la farmacología o la industria farmacológica, pues sí, es una industria que tiene algún tipo de ética cuestionable en algunas cuestiones. Tenemos el caso de los opioides, por ejemplo. La industria trataba de vender a toda costa los opioides, se comportaron como un tipo de cártel, generando inducción a la dependencia hacia este tipo de fármacos en algunos países como Estados Unidos para generar más ganancias, ¿no? Y cuando ya se conocían los efectos adversos, ya se conocían estas dependencias físicas y dándole prioridad sobre todo a la cuestión económica. Y eso, pues es hasta la fecha, el resultado de eso es hasta la fecha la gran cantidad de adicción que se tienen hacia este tipo de fármacos en nuestro país vecino. Entonces, sí, la industria es continuamente demandada por faltas de ética, entonces ha contribuido, y también tenemos esta moda de como que todo lo natural es bueno, todo lo que no sean, todo lo que sean fármacos es malo, y eso brinda un caldo de cultivo importante para que florezcan estas pseudociencias, ¿no? También el hecho de tener internet y de que cualquier persona pueda emitir su opinión puede ser muy, muy importante, pues puede ser muy útil, pero también es peligroso porque sin ninguna responsabilidad se emiten cualquier cantidad de juicios, ¿no? Y todo esto pues ha llevado a que la pseudociencia florezca. Y también buscamos a través de la farmacología basada en datos científicos, evitar riesgos para la salud. No solamente pueden ser que las terapias farmacológicas no funcionen, sino que pueden causar daño. ¿Ok? En medicina veterinaria, pues no somos la excepción y también existen muchas tendencias, modas médicas que no cuentan con evidencia suficiente en el momento para su uso clínico. Aquí, bueno, pues pongo algunas de ellas. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo podemos nosotros como clínicos que estamos muy ocupados todo el día, cómo podemos realizar esta farmacoterapia basada en datos científicos? Son 5 pasos los que tenemos que identificar. Primero, identificar lo que no sabemos. En este caso sería, ¿cuál es la mejor terapia? Podemos tener a lo mejor 2 opciones. ¿Qué antibiótico me funciona más para un padecimiento? ¿O qué antibiótico o qué fármaco sería el elegido para un problema en particular? Entonces, cuando tenemos esta disyuntiva, tenemos que convertirla en una pregunta, ¿ok? Eso es lo importante. Y una vez que hemos formulado una pregunta acerca de lo que desconocemos, vamos a buscar los mejores datos científicos. Normalmente estos pueden ser en la literatura y en artículos científicos. Y no solamente hay que buscarlos, sino tenemos que analizarlos, analizar su validez, su impacto y qué tanto son aplicables. Aunque estén publicados, muchos de ellos tienen sesgos importantes. Entonces, tenemos que analizarlos para poder de esta forma aplicar la información en conjunto con la experiencia del clínico y las circunstancias del propietario paciente. Y de esta forma, con todo esto integrado, vamos a tener la mejor terapia que podemos estar administrando a nuestro paciente en este momento. Vamos al siguiente punto entonces. ¿Cómo vamos a buscar la información? La información se busca en bases de datos científicos, ¿ok? Aquí vienen algunos autores proponen, según su importancia, algunas bases de datos. Tenemos la Web of Science, Scopus, Embase, y
desde el punto de vista médico, PubMed, Medline son muy importantes porque, bueno, ahí tenemos pura información médica. Y, bueno, ya con menos relevancia están algunas ya en español, ¿no? Sin embargo, bueno, pues estas tres primeras constituyen un muy importante fuente de información. ¿Ok? Existen también, debido a esta necesidad que hay de hacer medicina y también farmacoterapia basada en datos científicos, existen ya lugares en Internet como este, en el cual nos facilitan la búsqueda. ¿Ok? Yo les recomiendo mucho utilizar este tipo de portales. Yo ocupo estos dos, en donde aquí, bueno, podemos buscar un escenario clínico, una pregunta que ya formulamos, podemos buscar las evidencias más recientes, podemos hacer una búsqueda en la literatura y todo esto basado en artículos en veterinaria exclusivamente, ¿ok? Y tienen artículos muy interesantes y ya nos evitan estar haciendo una búsqueda más exhaustiva. Ellos ya se encargaron de hacer una selección de algunos artículos relevantes para que nosotros podamos aplicar la farmacoterapia basada en datos científicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esta página? Son revisiones, publicaciones de la mejor evidencia. Fíjense, aquí tenemos de la mejor evidencia para responder una pregunta clínica. Entonces, dentro de este contexto que habíamos hablado anteriormente, aquí ya nos están dando la evidencia clasificada para que nosotros podamos hacer uso de ella. Y existe también por la Universidad de Nottingham, las dos, existe este centro de medicina veterinaria basada en evidencias. Y aquí también ellos publican los artículos más relevantes, los que tienen mayor grado de evidencia, que normalmente son las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, etcétera, facilitándonos el trabajo y aquí podemos buscar. Entonces, bueno, estas están dirigidas exclusivamente hacia el médico veterinario. Y bueno, pues me imagino que muchos de ustedes son estudiantes o médicos de la UNAM. Nosotros, una vez que ya encontramos estos artículos que nos generan interés, podemos buscarlos en la biblioteca digital de la UNAM con el acceso remoto y ahí está la mayoría de ellos, las clínicas veterinarias de Norteamérica, muchos están ahí abiertos y podemos hacer uso de ellos en cualquier parte, no solamente en la facultad. Ahora, ¿qué información? ¿Cómo vamos a categorizar la información dependiendo de la información que nos brinda? La información más importante, la información que tiene mayor relevancia para la toma de decisiones, son los metaanálisis e informes sistematizados, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tengamos información proveniente de este tipo de artículos, tendrá un mayor peso. En segundo lugar, vienen los ensayos aleatorios controlados. Estos establecen una causalidad. Y aquí estoy hablando estudios que tienen un grupo control, estudios que tienen una aleatorización de los pacientes y en el mejor de los casos, estudios que son ciego o incluso doble ciego, ¿no? Ciego es cuando el paciente no conoce si está recibiendo el tratamiento placebo o el tratamiento en experimentación. Doble ciego es cuando el médico tampoco sabe qué pacientes están recibiendo los placebos o tratamientos y puede haber incluso un triple ciego cuando ni siquiera la persona que realiza la estadística tiene este conocimiento. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos información de este tipo de estudios bien realizados, pues es también información muy relevante. Se considera que un fármaco puede probar su eficacia cuando cuenta con al menos 2 ensayos aleatorios, clínicos aleatorios controlados, doble ciego. Se considera que ya puede demostrar su eficacia, bien realizados, evidentemente. ¿Ok? Y posteriormente a esto, según esta escala, vienen los estudios observacionales. Estos estudios observacionales son estudios de correlación. Estos no me van a establecer causalidad, causa-efecto, sino nada más una correlación. Y la correlación no siempre es sinónimo de causalidad. Entonces, tienen mayor peso desde el punto de vista científico. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos los estudios de cohortes, los estudios de casos controles y los estudios transversales. Rápidamente voy a hablar de estos estudios, muy rápido. Un estudio de cohorte, partimos de la exposición a un estímulo que puede generar una enfermedad y lo seguimos a través del tiempo para ver si la genera o no la genera, ¿no? Aquí, por ejemplo, se me ocurre, una exposición podría ser a
perros alimentados con dieta BARF y los seguimos en el tiempo para ver si sí presentan algún tipo de problema, algún padecimiento, si presentan algún tipo de trastornos gastrointestinales, si presentan algún tipo de septicemias, etcétera, ¿ok? Para poder afirmar que este tipo de alimentos provocan estas enfermedades, ¿ok? Bien, los estudios de casos controles, bueno, los estudios de casos controles van al revés. Ahí se parte ya de una enfermedad y se hacen estudios retrospectivos para ver la importancia o determinar parámetros de exposición. Por ejemplo, tengo este ejemplo en donde se evalúan los factores de riesgo para la presentación de leptospirosis en perros en algún lugar en particular. Entonces, ahí se parte de ya una enfermedad, que es el efecto, los pacientes con leptospira, y a través del análisis de las historias clínicas, pues se llega a establecer variables importantes, como por ejemplo variables en el sexo. Las hembras son un factor de protección en relación a los machos. El tamaño, se observó que los perros grandes mostraron casi 2 veces mayor riesgo de la enfermedad en comparación con los perros de raza pequeña. Y la variable de edad, todos los perros mayores de 1 año son más predispuestos que los menores de 1 año, ¿ok? Entonces aquí se juntan dos grupos, un grupo con la enfermedad, un grupo sin la enfermedad, se evalúan las historias clínicas, se evalúan, se hace un estudio retrospectivo y de esta forma podemos establecer, como vemos aquí, algunas variables importantes para los padecimientos. Son muy interesantes también. Y por último tenemos los estudios transversales. Estos estudios transversales de exposición a efectos solamente ven la frecuencia, no tienen que ver con el tiempo, simplemente ven la frecuencia o prevalencia de una enfermedad en un momento determinado, ¿ok? Y vean, por último, tenemos las editoriales, las opiniones de los expertos y los casos clínicos según esta pirámide. Entonces, cuando un profesor les comenta algo, cuando van a un congreso, es muy importante ser críticos. A veces vamos a los congresos y nos creemos todo lo que nos dicen solamente porque una persona está parada en un estrado, ¿no? Entonces tenemos que ser críticos. La mejor forma de presentar algo sería con bibliografía. Yo afirmo algo en una charla y tengo que poner de dónde lo estoy obteniendo o si es una experiencia la que estoy enseñando, porque eso ya en las presentaciones, en las pláticas se confunde y no sabe y se fusiona, ¿no? Y no sabemos qué fue sacado de algún estudio, qué fue sacado de un metaanálisis, qué es una experiencia, qué es una creencia del autor, y entonces por eso no tenemos que confiarnos en todo y tenemos que darle el valor que tienen estas afirmaciones, ¿ok? Si no nos están dando una cita, pues entonces quedará como una opinión de expertos. Mientras que otro tipo de pirámide, este varía un poquito, vean, también le da la mayor importancia a las revisiones sistemáticas y el metaanálisis, seguido de los estudios doble ciego, controlados y alaterizados, después los estudios observacionales y hasta este punto ponen la serie de casos, una serie de casos clínicos, ¿ok? Van en este punto y un informe de un solo caso clínico está hasta este punto número 6, ¿ok? Entonces vean, cuando nos dicen, no, pues es que yo tuve un caso clínico que resultó esto, o cuando nos quieren vender un producto, también es muy común, ¿no? Que vemos en las revistas o vemos en la publicidad, gente dando su testimonio, no, un perro estaba muy mal y yo le administré esto y se curó, ¿no? También hay quien en eso basa la venta de sus fármacos, en enseñarnos testimoniales o enseñarnos series de casos clínicos, pues ya sabemos que esto tiene un valor muy, muy escaso desde el punto de vista científico. Las investigaciones de especies no objetivo, es decir, en nuestro caso sería, y esto desgraciadamente lo hacemos mucho, aplicar lo de medicina humana a medicina en perros y gatos. Y esto a veces es lo único que tenemos. Muchos de los fármacos, desgraciadamente, hay una laguna y no tenemos información. Utilizamos todos los días. Yo les aseguro que utilizan fármacos que no tienen bien determinada su farmacocinética, su farmacodinámica en perros, que no sabemos ni siquiera si son eficientes, pero cuando buscamos información no la encontramos. Y encontramos solamente información en medicina humana, en donde evidentemente hay más estudios y la tratamos de aplicar para nuestros pacientes. Pues esto, desgraciadamente, tiene muy poco peso desde el punto de vista científico, ¿ok?
lo ideal sería, si le existe, pues tomar las referencias de la especie en particular. Y a veces no nos damos cuenta, pero mucha de la información de cómo se presentan las enfermedades, todo también viene de medicina humana, ¿ok? Entonces, en la investigación en el campo de perros y gatos hay todavía mucho por avanzar. Los estudios in vitro están en este penúltimo escalón, y en el último escalón, ideas editoriales y opiniones, incluso de los más expertos. ¿Ok? Existe también, una vez que se tiene toda esta evidencia, todos estos metaanálisis, todos estos revisiones sistematizadas, existen grupos que se conocen como task force o guías de expertos, guidelines también vienen, los cuales tratan de ya darnos o ayudarnos a tomar las decisiones, y ellos ya le dan un nivel o califican o gradúan la evidencia para que nosotros no tengamos que estar batallando con todo esto, y ya nos dicen, la categorizan, hay diferentes grados de categorizarla, esta es una que les presento, A, B, C, D y E. Cuando A es una buena evidencia, B tiene poca evidencia para apoyar la recomendación, C, evidencia insuficiente, D, poca evidencia en contra, y E, buena evidencia en contra. Eso no tendríamos por qué estar recomendando algo con nivel E, ¿ok? Entonces, y con nivel D ya sería cuestionable, ¿no? D y E ya sería cuestionable estarlo administrando. Lo mejor sería utilizar fármacos A y en su defecto B. Entonces, aquí ellos ya hacen este trabajo y ya gradúan la evidencia para que nosotros nos ahorra tiempo y seamos más certeros en la toma de decisiones. Sin embargo, hay pocos de estos estudios, o hay pocas de estas guías en medicina veterinaria, en perros y gatos. Hay pocas guías. Estos estudios de Task Force también hay pocos. Quien los hace normalmente, el de dermatitis atópica, por ejemplo, es uno de ellos. ¿Ok? Entonces, y ahora vamos a explicar qué son las revisiones sistematizadas y el metaanálisis. ¿Por qué tienen este mayor grado de evidencia científica? ¿Por qué les damos más peso? Una revisión sistematizada es una revisión que utiliza métodos explícitos y sistemáticos para sintetizar y cotejar todos los hallazgos de estudios que abordan un problema. Entonces, esto es un estudio de estudios, ¿ok? Entonces, nosotros, en vez de leer muchos estudios, podemos leer una revisión sistematizada y de esta forma llegar a conclusiones, ¿ok? Ellos nos dicen, en un año en particular, bueno, o en un periodo en particular, analicé tantos estudios o revisé tantos estudios que había en la literatura, y se concluye lo siguiente. Ahora, ¿por qué es sistematizada? Porque existe una serie de reglas que hay que seguir para hacer estas revisiones, que se determinan en el Prisma 2020, ¿ok? Este es un estatuto que da las reglas para hacer estas revisiones sistematizadas. Otra definición de una revisión sistematizada es un estudio que recopila la información generada por investigaciones de un tema o pregunta determinados, y su objetivo es proporcionar una síntesis completa, imparcial, de varios estudios relevantes en un solo documento, utilizando, vean importante, no es solamente revisar, sino vamos a revisar de una forma sistematizada, siguiendo algunas reglas y parámetros que vienen marcados en este estatuto que les comentaba, ¿ok? Y esto trata de minimizar los sesgos y aportando así resultados fiables y valiosos para nuestros pacientes. Mientras que un metaanálisis es la revisión sistematizada, pero al cual se le ha aplicado una técnica estadística para evaluar todos los resultados, ¿ok? Lo que nos da de esta forma más peso. Entonces, no solamente se revisaron, sino que a todos los resultados de todos esos estudios se les aplica una técnica estadística, que es precisamente el metaanálisis, para llegar a las conclusiones, ¿ok? Ya con una significancia estadística. Obviamente, pues si los estudios que se toman en estas revisiones son muy heterogéneos o de mala calidad, pues aunque haya un metaanálisis, aunque haya una revisión sistematizada, esta también va a ser de características débiles en sus recomendaciones. Y esta es la guía 2020, es la guía por si alguien está interesado también en hacer algún tipo de metaanálisis de algo que se haya preguntado, hacer una revisión sistematizada, pues tiene que seguir estos puntos, que es una serie de 27 elementos de verificación. Fue desarrollada en el 2009 y puesta al día en el 2020, y siguiendo estas reglas se puede realizar un documento que ayude a la toma de decisiones de los clínicos.
¿Ok? Ahora pongo algunos ejemplos de revisiones sistematizadas y metaanálisis que les pueden resultar interesantes. ¿Ok? Para empezar, pues pongo este, ¿no? La homeopatía veterinaria, revisión sistemática y aquí solamente estudiaron algunos estudios clínicos que son randomizados con grupos controles, ¿ok? Es decir, que hay un placebo. Los otros no fueron tomados en cuenta. Y esto porque son los artículos que tienen un mayor, como lo hemos visto, un mayor peso científico. Esta revisión se realizó en el 2015. Y entonces vamos a ver aquí el resultado. El metaanálisis proporciona evidencia muy limitada de que la intervención clínica en animales que utilizan medicamentos homeopáticos sea diferente de la intervención que utiliza placebos. Entonces aquí nos están diciendo que no hay una diferencia relevante en cuanto a los placebos y los medicamentos homeopáticos. ¿Ok? La homeopatía es una de las pues de las corrientes que tiene mayor cantidad de seguidores. Vemos normalmente que de hecho en algunas universidades se dan pláticas de homeopatía. Vemos incluso que el Instituto Politécnico Nacional tiene una carrera que lleva en homeopatía y medicina. Sin embargo, hasta la fecha, pues tienen evidencias o tienen datos científicos limitados para asegurar su eficacia. ¿Ok? Y bueno, pues también concluyen que hay un bajo número y calidad de los ensayos para poder llegar a conclusiones decisivas. Entonces, pues aquí tienen que trabajar los interesados en generar los datos científicos que apoyen el uso de esta técnica médica. Aquí tengo otro. Esto, bueno, ya más aplicado a las cuestiones de perros y gatos. La eficacia del tramadol para el dolor, para el manejo del dolor posoperatorio. Y aquí vemos, bueno, también se hizo una revisión sistematizada. Y vemos cómo, pues, se empieza con 9,008 artículos. Y aquí vienen las fuentes de donde los obtuvieron. Se van seleccionando dependiendo de aquellos que son repetidos y aquellos que cumplen con ciertas características, aleatorización, doble ciego, etcétera. Y solamente quedan 36. De ahí todavía se excluyen otros 10 por otros motivos, quedando solamente 26 estudios con 848 perros. Entonces, normalmente así es como terminan las revisiones sistematizadas. Después de una gran cantidad de estudios, se eliminan aquellos que tienen sesgos, que no cumplen con alguna característica, que no sean aleatorizados, la mayoría de ellos, y solamente se toman en cuenta aquellos con una estructura bien realizada. Se comparó al tramadol con varios fármacos analgésicos, algunos opioides, algunos AINES y también alguna combinación de fármacos. Y se encontró que la eficacia del tramadol en la analgesia postoperatoria en perros, en comparación con otros analgésicos o ningún tratamiento, es muy baja. ¿Ok? Es baja o muy baja. Entonces, pues aquí también podríamos tomar decisiones en cuanto al uso del tramadol. Es un fármaco muy utilizado en perros, es un fármaco que desgraciadamente a veces es utilizado como un único analgésico, como monoterapia, para procedimientos quirúrgicos, dolorosos, que generan dolor intenso. Y bueno, pues ya vemos que su eficacia, actualmente las evidencias de su eficacia son bajas. Por lo tanto, pues esto también puede generarnos algunos cuestionamientos desde el punto de vista ético y moral, porque estamos hablando del control del dolor y del sufrimiento de nuestros pacientes a final de cuentas. ¿Ok? El uso de nutracéuticos, esta revisión es muy reciente, del 2022, perdón, y aquí se hicieron algunas revisiones acerca de nutracéuticos en el caso de la osteoartritis canina y felina, ¿ok? Y entonces vean, se inició este análisis con 1,578 publicaciones y solamente 57 fueron tomadas en cuenta. Y las conclusiones son muy interesantes. La eficacia para dietas enriquecidas con omega 3 y suplementos de omega 3 tiene la mejor evidencia de eficacia en el control del dolor en la osteoartritis, según esta revisión de metaanálisis. Si nosotros nos vamos al peso que tiene desde el punto de vista científico, bueno, pues es importante y es lo más actual que hay. El cannabidiol está en segundo lugar
después de los ácidos grasos. Entonces, bueno, pues el cannabidiol ahorita está viviendo un momento también de fama, está viviendo una moda en donde se están recetando de una forma muy, muy amplia, sin conocer exactamente si hay unas evidencias, sin conocer la calidad de los productos, sin tener tampoco información completa de los efectos adversos. Entonces, bueno, creo que como médicos debemos de resistirnos a las modas y no de no usarlo, sino de no usarlo porque está de moda y buscar qué evidencia o más bien qué datos científicos apoyan su uso. Siguiente punto, débil eficacia del colágeno, ¿ok? Y falta de efecto muy marcada de los nutracéuticos condroitina y glucosamina. Ellos recomiendan, después de este análisis, no sugerir estos tratamientos para el dolor en perros y gatos porque no aportan ningún elemento útil. Entonces, pues esto es algo que también tenemos que considerar. Muchos pacientes son tratados precisamente, imagínense que le estén dando para un paciente con osteoartritis, condroitina, glucosamina y tramadol, ¿no? Ok, haciendo un poquito, profundizando más en lo de los cannabinoides, encontré esta revisión también sistemática, muy, muy interesante y también muy reciente, del 2022, del uso de la cannabis, ¿ok? Aquí se ve la cannabis, en qué hay eficacia, en qué sí hay datos científicos que apoyen su uso. Ellos también empiezan con 2.427 informes en diferentes, aquí los podemos ver, en diferentes bases y terminan con 6 estudios únicamente. Entonces, vean, hay una carencia de estudios importantes con el uso del cannabidiol. Afortunadamente, ahora ya está disponible para hacer estudios científicos. Algún tiempo estuvo prohibido. En México no se podían hacer estudios porque era una sustancia prohibida, pero ya se puede utilizar para hacer investigación, ¿ok? Entonces, pues eso aportará, reforzará su uso. Y las conclusiones que llegan es que existe alguna evidencia del uso del CBD en perros con osteoartritis para reducir el dolor e incrementar la actividad, muy parecido a lo que veíamos en la revisión anterior. La evidencia, sin embargo, es limitada para su uso para controlar las convulsiones en la epilepsia idiopática y los problemas de comportamiento. Evidencia limitada y es insuficiente, y es suficiente para determinar que el CBD es bien tolerado con efectos adversos leves, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que el CBD es una herramienta importante, es una herramienta útil, pero tampoco es una panacea. Normalmente no hay panaceas, ¿no? Es una panacea, no es una panacea y tiene límites también. Y hay que ver, por ejemplo, falta mucho por estudiar, hay que ver qué interacción tiene con otros fármacos, cuándo sería importante utilizarla como medicamento de primera elección, tratando, por ejemplo, de los pacientes epilépticos, cuándo se recomendaría utilizarla en conjunto con otros antiepilépticos. Y bueno, hablando de fármacos contra las convulsiones, también tenemos esta revisión un poquito más antigua del 2014, en donde se evalúan los anticonvulsivos que se tenían en ese momento y nos dice que, bueno, el anticonvulsivo más eficaz en los perros es el fenobarbital, ¿ok? Seguidos del imeptitoin, seguidos del bromuro de potasio, seguidos del levitiracetam y en último lugar la sonisamida. Entonces, en este punto, el fenobarbital se sigue considerando como el fármaco más eficaz para el control de las convulsiones, ¿no? Actualmente, pues tenemos el levetiracetam, que puede ser importante para controlar el estatus epiléptico, pero a largo plazo el fenobarbital resulta ser más eficaz según esta revisión. Y luego tenemos las guías, ¿no? Existen algunas guías, como las que podemos ver aquí. En estas guías ya se conjunta tanto la opinión de los expertos como lo que dice la literatura. Entonces, una guía siempre es una herramienta muy valiosa que también nos evita o nos ayuda o nos resume mucha de la información, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, que ellos mismos están diciendo que la evidencia cuando existe, se ocupó para formular esta guía, pero que cuando no existe la evidencia, bueno, pues se tomó en cuenta las experiencias de los expertos, justo como debe ser la farmacoterapia basada en datos científicos. Pero por otro lado, y aquí por eso es importante el análisis, vean que este tipo de guías
están patrocinadas por los laboratorios que precisamente fabrican los fármacos contra el dolor. ¿Ok? Todos los que ustedes ven ahí fabrican fármacos para el dolor. Entonces, esto ya me genera algo que se llama conflicto de intereses. Y por lo tanto, la información que viene aquí o que se pudiera dar tiene un sesgo que yo tengo que tomar en cuenta. Tampoco puede ser tomada como una guía sin ponerse en tela de juicio lo que nos están diciendo. Entonces, esto pues complica aún más el panorama, ¿no? No es tan fácil. Tenemos, por ejemplo, esta otra guía hecha por 9 expertos para la osteoartritis. Son 9 expertos con fama internacional o de que han trabajado en esta área. Y aquí, bueno, ellos clasifican la osteoartritis en 4 grados, preclínica 0 y 1, y la clínica en leve, moderada y severa. Y ellos, fíjense cómo se diferencia. Para el tratamiento 2, 4 expertos recomiendan la glucosamina y 4 expertos recomiendan el chondroitin. Entonces, sí hay una diferencia con respecto al metaanálisis y la revisión sistematizada. Y esto, pues, ya puede generar conflictos. Y cuando nosotros vemos los conflictos de intereses que deben ser declarados en los artículos, pues vemos que cada uno de estos autores tiene colaboraciones y trabaja para los laboratorios que producen fármacos contra el dolor. Entonces, esto es un sesgo importante. Cuando nosotros estamos revisando un artículo científico o estamos viendo un artículo en una revista, aunque sea de difusión, siempre debemos de ver quién lo realizó y si está auspiciado por algún laboratorio. Y esto, pues ya le quita, en algún punto, le genera un sesgo que le quita fuerza a los hallazgos que puedan tener estos estudios. ¿Ok? Y desgraciadamente, pues déjenme decirles que la industria, aquí hay un vicio también importante, y la industria se encarga de realizar algunos de marketing a través de artículos, ¿no? Contratan algunos que se les llama escritores fantasmas para que escriban algún artículo apoyando algún fármaco, con algunos datos, con algunos artículos, pero en realidad pues eso es solamente un marketing. ¿Ok? Ahora, la farmacoterapia basada en datos científicos no es infalible, como habíamos mencionado. Tiene sus limitaciones, entre ellas, bueno, puedo destacar la escasez de evidencia científica coherente y consistente, y lo que les comentaba, en perros y gatos faltan muchos estudios, la necesidad de desarrollar nuevas habilidades en la búsqueda y evaluación crítica de la literatura puede ser desalentadora. A lo mejor como clínicos dicen, no, pues yo estoy muy ocupado y no me da tiempo de estar buscando las guías, de estar metiéndome a las páginas que nos comentó. Y esto, bueno, pues ya es una limitación para hacer uso de este tipo de información. ¿Ok? Hay algunos artículos que tienen una dificultad para que lo podamos aplicar en un paciente en particular, con algunas características en particular. Y desgraciadamente, la información científica puede ser manipulada con dolo. Es decir, aunque nosotros veamos un artículo publicado en una revista científica, no significa que sea 100% real. Desgraciadamente se pueden manipular los datos estadísticos para que genere los resultados que yo quiero. Entonces, deben de ser tomados con precaución y siempre ver si hay conflictos de intereses o quién auspicia los artículos. ¿Ok? Bueno, pues con esto concluyo y en México tenemos todavía un panorama pues un poquito desalentador, ¿no? Existen muchos fármacos que tienen registro sanitario, que se venden y que tienen fama, de hecho, desde hace mucho tiempo y que no tienen ningún tipo de dato científico que soporte su uso. Aquí pongo el caso del Yatren, vean los artículos que se tienen del Yatren, uno de 1937 y estos son de 1940 a 1955. Este era el Yatren. Desde 1955 no hay estudios que soporten su uso. Sin embargo, es un fármaco que se sigue utilizando en algunas áreas, sobre todo en grandes especies, se sigue utilizando mucho. No hay evidencia científica que soporte su uso y lo que es más extraño es que cuando buscas este fármaco en Estados Unidos o en Europa, te das cuenta que no está a la venta, que solamente está para su venta en América Latina, ¿no? Entonces, los artículos que llega a ver son de Ecuador, son de Perú, son de Brasil, y son normalmente casos clínicos en los que han usado Yatren. Y bueno, pues algunas
eh, algunas regulaciones en algunos otros países son más estrictas todavía que la que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, por eso, pues desgraciadamente, aunque tengan un registro sanitario, no podemos confiarnos de que ha cumplido con demostrar sus datos científicos que respalden su uso, ¿ok? Y bueno, pues sin más, esto sería todo. Muchas gracias a todos. Sé que es un tema no médico, que a lo mejor se puede desalentar a que muchos entren, pero bueno, traté de darle un enfoque con algunas revisiones sistematizadas que pudieran interesarles, ¿ok? Entonces, bueno, sin más, quedo pendiente de sus preguntas. Bueno, aquí veo una pregunta en el chat. ¿Existe alguna fuente de información que no tenga conflicto de interés o raramente tenga? Bueno, definitivamente donde podemos encontrar estudios con menos conflicto de intereses son en los journals. Sin embargo, aún así, ahí les obligan a que tengan una declaratoria de conflicto de intereses. Siempre hay que revisar esta declaratoria de conflicto de intereses para ver qué valor le vamos a dar al artículo, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Y las revistas de difusión, normalmente ahí vienen muchos de estos artículos auspiciados por los laboratorios. Entonces, ya desde ahí pues debemos de tomar la información que viene con precaución, ¿ok? Muchísimas gracias, doctor De Paz. Sin duda, una temática en la que se debe de trabajar muchísimo, desde la formación de los médicos veterinarios hasta ya los médicos que están constantemente en la práctica en las diferentes áreas de la medicina veterinaria. Así que es muy grato el poder tener este tipo de presentaciones. Y estamos entonces al pendiente de si existe alguna duda, pueden escribirnos a través del chat o estaremos también pendientes a través de YouTube. Creo que no hay preguntas. Ok. Hay una que nos dice, se ha recomendado la enrofloxacina como fármaco para prevenir infecciones después de una ovariohisterectomía en gatas. Sí, Eh, bueno, en ese sentido, por ejemplo, híjole, hay mucho que comentar ahí. Empezaremos la enrofloxacina. Sabemos que es un antibiótico de amplio espectro y que, bueno, debe de valorarse su uso porque puede alterar de forma importante la microbiota del paciente. Estaba yo revisando los artículos más recientes. Hay uno que se llama Piómetra 2.0, que acaba de ser publicado en las clínicas veterinarias de Norteamérica. Está el de Piómetra 3.0, pero básicamente es un enfoque diferente. El más relevante es el de 2.0. Y ahí hacen un análisis precisamente de los antibióticos. Y ellos recomiendan empezar a utilizar en un paciente, en una paciente que no tiene signos de septicemia ni de choque, la ampicilina, ¿ok? La ampicilina por su alta llegada a los tejidos, por su eh, espectro, gram positivas, gram negativas, y también por no afectar de forma tan relevante la microbiota. Entonces, ellos recomiendan como un fármaco para iniciar y también porque sabemos, bueno, y que tiene mucha eficacia contra la Escherichia coli, que la Escherichia coli está relacionada con la gran cantidad de piómetras, ¿no? Entonces, pudiera ser interesante y dentro de sus recomendaciones también entra ya en pacientes que pudieran estar más grave la enrofloxacina. Recordar que con la enrofloxacina hay también algunas cuestiones. En los gatos, por ejemplo, pues es peligroso utilizarla y podríamos utilizar otra fluoroquinolona, la marbofloxacina, por la generación en la retina. También se comenta mucho acerca de la posibilidad de generar granulomas por su alcalinidad. Se comenta también
su riesgo de administrarlo intravenoso rápido por su liberación de histamina y generación de choque, y bueno, y ya se ha utilizado durante algún tiempo. Entonces, pues creo que no debemos generalizar, si es piómetra tengo un fármaco, no, más bien deberíamos de, dependiendo el estado de nuestro paciente, ¿no? Dependiendo el estado de nuestro paciente, pues tenemos diferentes posibilidades, ampicilina y fluoroquinolonas puede ser a otra, ¿no? Muchas gracias. Hay una pregunta que nos dice, ¿se necesita algún entrenamiento para realizar una revisión sistemática y metaanálisis? No, la realidad es que es un trabajo importante que lleva mucho tiempo, dependiendo del tema, te puedes encontrar muchos artículos y es muy interesante realizar este tipo de guías, de este tipo de metaanálisis, porque bueno, pues ya sabemos, estamos haciendo un legado a los colegas clínicos para la toma de decisiones y tendríamos que seguir esta guía, ¿no? Yo te recomiendo que si estás interesado, leas la guía de Prisma del 2020 para que ahí vas a ver cómo debe de realizarse, qué puntos deben de cubrirse, cómo debes de escoger la información, cómo la debes de agrupar, qué debes de descartar, y seguir esa guía es un trabajo importante, pero bueno, pues ahí está establecido para que no haya diferencias y trate de ser lo más homogéneo cómo se realiza, ¿ok? Muy bien, precisamente nos preguntan también si existe alguna recomendación de literatura sobre el uso de antibióticos. Bueno, el uso de antibióticos depende mucho también para qué los vas a ocupar, ¿no? O sea, existe ahorita el tema de la resistencia bacteriana, que es un tema que nos tiene a todos muy preocupados y nos debería de tener a todos muy preocupados. Se cree que en algún punto cada vez más cercano se va a convertir en la primera causa de muerte, imagínense, en humanos, la resistencia bacteriana, más que los accidentes, más que las enfermedades cardíacas, va a ser la resistencia a los antibióticos. Entonces, desde ese punto, muchas recomendaciones ya no solamente están basadas en la eficacia de los antibióticos, sino también en los aquellos que tenemos menos posibilidad de generar resistencias bacterianas. Entonces, pues sí, hay diferentes artículos donde nos recomiendan diferentes propuestas de antibióticos según la evidencia científica, ¿no? Estaba yo revisando también el de parvovirus, las recomendaciones que se hacen de parvovirus según algunos análisis, y también recomendaban a la ampicilina, ¿no? Como para empezar en un paciente estable, ¿ok? Y también pues van avanzando dependiendo el grado en el que pudiera estar el paciente. Entonces, pues sí, lo más importante es seguir las terapias para realizar una buena antibioterapia. Esto significa tratar de establecer exactamente dónde es la infección, conocer qué bacterias están ahí y dar un antibiótico que pueda llegar a ese sitio y que actúe contra esas bacterias. Es así como se hace una buena antibioterapia en ausencia de cultivos mientras nos llegan o porque no es práctico tomarlos. Entonces, tomando esto en cuenta, conociendo estos puntos, y ya una vez que hemos tomado decisiones, revisar la literatura, ¿no? Es así para establecer una antibioterapia. Muchas gracias. Un poquito relacionado con lo que se hablaba de la biometra, una pregunta nos dice, ¿qué tratamiento recomendaría para el manejo de la biometra? Ajá, miren, yo les recomiendo, no sé si se pueda, bueno, hay un artículo que también estaba leyendo muy importante, en donde se hace una recomendación de los antibióticos. No sé, Joaquín, si nos dé tiempo de abrir una presentación Sí, diferente. sí, adelante, adelante. Voy a ver si abro esa presentación y de esta forma podemos revisarlo. Me voy a tratar de hacerlo muy, muy rápido. Ok, ya la tengo aquí. Comparto la presentación. Y, ok, aquí tenemos piómetra y lo que les estaba comentando, ¿no? Entonces, vean, este estudio nos dice cuáles son las bacterias que están, sí se ve, ¿verdad?
Sí, si se Están puede implícitos. incluso poner en modo presentación, por favor, para que se Perfecto. alcance a ver con más detalle. Exactamente. Entonces, vean, aquí Gracias. nos dice en este estudio, en el artículo que les comentaba, qué bacterias son las que están comúnmente involucradas. Y vean, la Escherichia coli está de un 30 a un 90% en perras con piómetra, ¿no? Y tenemos otros tipos de bacterias, pero vean, las otras bacterias son de 1 a 3%, ¿no? El estreptococo sería el que seguiría en importancia de 4 a 23%. Y luego, este estudio me gustó, aunque es del 2005, es el único que encontré en el cual ellos evalúan la resistencia que puede haber a 4 antibióticos. Es lo de azul, aquí tenemos estas gráficas. Y vean, lo de azul con ampicilina hay una resistencia del 10% nada más, por eso se recomienda la ampicilina. Con la streptomicina hay una resistencia del 5%, pero la streptomicina es nefrotóxica, hay una paciente con piómetra, pues puede tener comprometida la función renal. Luego tenemos la tetraciclina, solamente hay una resistencia del 4%, pero también la tetraciclina tiene un índice terapéutico bajo. Y por último, la enrofloxacina, aquí manejan la enrofloxacina, es del 2005, hay que tomar en cuenta este punto, con un 4% de resistencia. Entonces, basados en estos parámetros, ellos recomiendan la ampicilina por ser la que genera en realidad 90% de efectividad, actuando contra la E. coli, que interviene en la piómetra, tiene 90% de efectividad y es la que resulta ser más segura para los pacientes. Entonces, bueno, pues aquí hay 4 recomendaciones basadas precisamente en alguna literatura científica, ¿ok? Y se encontraron, de todo esto se encontraron 8 de 133 aislamientos, 8 fueron resistentes a más de un antibiótico. 7 de ellos resistentes a ampicilina y streptomicina y 6 resistentes a 3 antibióticos. Entonces, 6 pacientes ya se consideran, cuando son resistentes a más de 2 antibióticos, se considera multiresistencia o superbacterias, y entonces ahí ya hay un problema, ¿no? Y tenemos que 6 de 136. Bueno, espero que esto haya respondido tu pregunta. Muchas gracias. Otra pregunta nos dice, ¿los antibióticos realmente tienen fecha de caducidad? Hay antibióticos que son muy, muy importantes que nosotros sigamos la fecha de caducidad. ¿Ok? Como cuáles, las tetraciclinas. Las tetraciclinas incluso se vuelven nefrotóxicas si tú las usas después de su fecha de caducidad. ¿Ok? Entonces ahí sí debemos ser muy estrictos. Ahora, también existe esto que le llaman vida de anaquel, ¿no? Y que da algunos meses para que se puedan utilizar. Eso está bien, pero no hay que hacer un abuso de eso. Muchos de estos antibióticos, la fecha de caducidad no versan en que disminuya su efecto, sino en que ya se pueden contaminar, hay más posibilidad de contaminación. Entonces, muchos también son utilizados por vía intravenosa, por ejemplo, lo que pudiera resultar catastrófico. Entonces tendríamos que pensar en eso, no solamente en la eficacia, sino pensar en que pudieran generarse contaminaciones, porque después de mucho tiempo, a lo mejor el envase pierde su hermeticidad o su grado de esterilidad, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, la recomendación más útil sería respetar las fechas de caducidad, ¿ok? Eso sería lo mejor, corremos menos riesgos, aunque sí es evidente que pueden seguir resultando efectivos. Muchas gracias. Bueno, parece que ya son todas las preguntas. Hay desde luego mensajes de agradecimiento y también de felicitación por la excelente exposición del doctor De Paz y también por el tema que es sin duda un tema de gran trascendencia. Eh, Muchísimas gracias, doctor De Paz, por haber compartido generosamente este tipo de temas que sin duda tendrían que ser tratados más frecuentemente, con esa precisión, puntualidad también que, pues desde luego las academias, las instituciones educativas, las facultades de medicina veterinaria, pues tendríamos que estar atendiendo. En nombre del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Pequeñas Especies, no me queda más que agradecerle al doctor Marco de Paz por su participación, cerrando de manera estelar pues estas sesiones, digamos ya siendo la última del año.
Así que qué grato poder contar también con el doctor. Muchísimas gracias, doctor de Paz. No, pues muchas gracias, Joaquín. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Me da mucho gusto hablar de estos temas. La verdad es que es un tema que me gusta, me apasiona. Bueno, pues gracias por la libertad también de poder tocar temas que pudieran ser delicados en algunos otros foros, ¿no? Sin duda, y más con toda esa presión de las industrias farmacéuticas que ahora brotan como hiedra, ¿no? También. Exactamente. Entonces, sin duda, muchas gracias por compartir todo este tema y pues muchas gracias también al Departamento de Educación Continua de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia por todo el apoyo brindado durante este año y muchas gracias también a quienes nos han seguido en estas sesiones mensuales. Esta plática, desde luego, también estará en YouTube y bueno, pues es un tema que bien vale la pena difundir. Así que muchas gracias a todos y buenas tardes. Luego. Hasta luego.